La sesión que nos trae ahora, yo soy la doctora Alicia Mafaldo, soy médico hematólogo del Servicio de Hematología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja. Estoy muy contenta de compartir este tema con ustedes el día de hoy. Entonces, vamos a hablar un poco sobre el manejo de la neutropenia febril y las complicaciones infecciosas en el niño con leucemia. Sé que ya han tenido algunas charlas, algunas presentaciones previas también, ¿no? Respecto al tema de la luz. Si tienen preguntas, igual las van haciendo por el chat y las vamos resolviendo. Soy médico hematólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, médico general por la Universidad Nacional de la Amazonía Peruana, jefe actualmente del Servicio de Hematología del Instituto Nacional de Salud del Niño de San Borja y no tengo ningún conflicto de intereses. Lo que vamos a ver ahora es más o menos cómo se debería o deberíamos orientarnos a manejar un poco la neutropenia febril. Vamos a ver un poquito de definiciones que muchas veces es importante también recordarlo, ¿no? Y algo que sí es importante, cómo los consensos actuales definen el manejo de la neutropenia febril y también un poquito cómo es la visión del hematólogo para poder nosotros tener también un consenso con el equipo de pediatría para el manejo, porque muchas veces ahora con tanta resistencia antibiótica que existe, ¿no? Y las unidades de PROA, los equipos de PROA que se han instalado en los distintos hospitales, eso también, si bien es cierto, para disminuir la resistencia bacteriana, también es una limitante para el cambio oportuno o el inicio oportuno de la terapia antibiótica, ¿no? Eso también vamos a ir conversando. Bien, con el tema de la neutropenia, pues si bien es cierto, nosotros tenemos claro cuando un niño tiene o no tiene fiebre, la neutropenia aún sigue siendo, a pesar de los avances en el tratamiento, a pesar de que ya se maneja mejor las neoplasias y principalmente pues el tema de la leucemia y existe una mejor supervivencia en general de los niños que tienen neoplasias, que tienen cáncer, ¿no? En los niños con cáncer. Las infecciones pues siguen siendo un factor importante de mortalidad y de incremento de la morbilidad, ¿no? Y en el contexto ya incluso previo al tratamiento y post quimioterapia, ¿no? Y sobre todo aquellos niños que reciben quimioterapias de alta intensidad, ¿no? Muchas veces la fiebre es el único signo que van a presentar sin ningún otro foco y es importante saber distinguir cuando un paciente tiene riesgo o la intensidad del riesgo de la neutropenia, ¿no? Aquellos niños que reciben quimioterapia y esto, hay programas ya de identificación de riesgo con escalas que seguramente también ya las van a ver o ya las habrán presentado con escalas de valoración para determinar si el niño tiene riesgo o no de descompensación en el contexto de una neutropenia febril. Y también ya existen programas justamente para evitar llegar a ese riesgo con el inicio temprano de antibióticos, ¿no? Con los programas de hora dorada, que también se han implementado en distintas instituciones, ¿no? Hay muchas barreras que se pueden romper. O paradigmas que de repente se pueden cambiar respecto al manejo de la neutropenia febril, ¿no? Entonces, ¿cuál es la definición o cómo definimos en el paciente pediátrico o hematológico la neutropenia febril, ¿no? Básico, el recuento absoluto de neutrófilos, ¿no? Y la temperatura. La temperatura oral de más de 38,3 en dos lecturas consecutivas de más de 38 grados durante 2 horas, ¿no? Un registro único de temperatura axilar mayor a 38,3 o más de 38,5 también es válido. Ahora, en los consensos actuales también esto lo reportan, ¿no? Como registro único de temperatura axilar mayor a 38,3 a, o 38,5, ¿no? Y con dos mediciones de más de 38 separadas o mantenidas por al menos 1 hora, ¿no? Estos consensos también ya se han ido dando, ¿no? El recuento absoluto de neutrófilos menor a 500 o lo que se espera que caiga
por debajo de 500 o incluso también si ya sabemos y conocemos la evolución del paciente con una expectativa, si el paciente tiene menos de 1000 neutrófilos, pero yo sé que en las siguientes 48, 72 horas va a seguir descendiendo el valor de los neutrófilos, ese también es un marcador, ¿no? No necesariamente decir, si mi paciente tiene 900 neutrófilos y está haciendo fiebre, no, no lo catalogo como neutropénico febril, pero si sé que recibió quimioterapia y en las siguientes 48 horas sé que va a seguir descendiendo y todavía no ha llegado al nadir de la neutropenia, entonces ese paciente se cataloga como neutropénico febril, ¿no? En cuanto a las causas o en cuanto a la epidemiología, pues dentro de las causas, bueno, las infecciones del torrente sanguíneo pues son muchas veces inespecíficas. Justamente para eso utilizamos los hemocultivos, aunque si bien es cierto, una reacción febril no necesariamente es productiva. Me refiero a que es del total de hemocultivos que se toman, entre el 10 a 30% de los hemocultivos son positivos en los episodios febriles. Y nosotros diremos entonces, ¿para qué pido los hemocultivos? Justamente son necesarios para identificar un foco, ¿no? Vamos a dar cobertura en función a la epidemiología local y en función a los antecedentes del paciente y en función a cómo esté clínicamente. Pero sí es importante tomar los hemocultivos, ¿no? Las causas, pues, entre bacterianas, virales, fúngicas, van a depender del tipo de paciente, del tipo de neoplasia y del tipo de quimioterapia que se le ha indicado al paciente, ¿no? ¿Y por qué es importante saber eh, o conocer o saber identificar tempranamente un paciente neutropénico febril y sobre todo saber identificar el riesgo de este paciente justamente porque sigue teniendo alta mortalidad, ¿no? La neutropenia febril tiene una mortalidad entre el 2 al 6% y va a variar, esta mortalidad va a variar según la intensidad del tratamiento, ¿no? Las complicaciones que pueda tener el paciente va a variar según la quimioterapia que se le ha dado y según el estado posquimioterapia o el estado previo o los antecedentes previos que ha tenido el paciente, ¿no? Dentro de los factores de riesgo que tienen los pacientes, pues nosotros tendríamos que identificar o hacer una muy buena historia clínica, si es que es un paciente que vemos por primera vez, a veces en la emergencia o en los servicios donde estamos, sí, se nos dificulta mucho si es que no tenemos un sistema en el cual podamos acceder fácilmente, ¿no? Y si es que tenemos que revisar toda la historia, sí es muy fastidioso, ¿no? Pero por lo general los niños con neoplasia, las mamás tienen muchas veces claras cuáles han sido las hospitalizaciones, infecciones previas que ha tenido, ¿no? Respecto al tema de la neutropenia febril, ¿no? Eh, el tiempo desde la última quimioterapia también es importante, ¿no? Si yo tengo un niño que tiene menos de 7 días desde la última quimioterapia, pues y dependiendo de la intensidad de este tratamiento, pues definitivamente todavía no entra al nadir y va a seguir cayendo los neutrófilos, ¿no? Y si es que tiene dispositivos, ¿no? Si el paciente tiene dispositivos venosos centrales, ya sea un catéter port o ya sea un CBC o ya sea una PIC, que muchas veces a los tumores sólidos les colocan en las PIC, también es importante tomar los hemocultivos de todos los lúmenes de los dispositivos que puedan tener los pacientes, ¿no? En más de 3 episodios previos de neutropenia febril se asociaron con resultados adversos como mortalidad, infecciones invasivas más severas e inestabilidad hemodinámica, ¿no? Es diferente tener a un paciente o las complicaciones que pueda tener un paciente al debut si tenemos un paciente que al debut ha tenido un episodio infeccioso que ha condicionado una complicación importante, es probable que en su siguiente episodio de neutropenia también tenga una complicación relacionada, ¿no? Muchas veces tenemos niños que hacen colitis neutropénica al debut con necesidad de nutrición parenteral y que en la siguiente quimioterapia debemos tener en cuenta que es probable que nuevamente active ese foco
infeccioso, ¿no? Probablemente estamos a la expectativa de que pueda tener dolor abdominal o que podamos ver las ecografías y ver si es que efectivamente nuevamente tiene la colitis neutropénica y estar pendientes de los antibióticos que ha recibido previamente o en los episodios previos de neutropenia, ¿no? Los cultivos de crecimiento positivo del catéter debían centrar durante los 3 meses anteriores a aumentar el riesgo de bacteremia. También tenemos casos de niños que tienen colonizaciones en los catéteres PORT, que si es que ha tenido un primer episodio de colonización y ha recibido el sellado, que eso también es controversial, ¿no? Ha recibido el sellado del catéter en su hospitalización previa y ahora tiene un episodio de fiebre en el contexto de neutropenia, sí deberíamos tener en cuenta que probablemente si aparece nuevamente el germen, el mismo germen que ha tenido previamente, pues el retiro de los dispositivos sería lo más conveniente, ¿no? También hemos tenido casos de niños que a la apertura del catéter por cuando se hospitalizan para las quimioterapias de consolidación, al utilizar el catéter port para la hidratación, al día siguiente empiezan a hacer episodios febriles y es muy probable que ese catéter esté colonizado, ¿no? O tenga una infección con producción de biopelícula que hace mucho más difícil la eliminación con el sellado y ese catéter pues tiene que ser retirado. Va a depender mucho del tipo de germen también, ¿no? Hay algunos que no hacen biopelícula, otros sí, pero va a depender mucho del tipo de germen y si es que se puede tener un tratamiento conservador respecto al tema del catéter, ¿no? En cuanto a los exámenes de laboratorio, bueno, la gravedad y duración de la neutropenia también es importante, ¿no? El riesgo de desarrollar bacterias y neumonías es mayor con neutrófilos menores a 100, con neutropenias mucho más profundas, ¿no? El recuento de monocitos también, ¿no? Si yo tengo un recuento de monocitos menor a 100, significa que todavía las expectativas de recuperación post-quimioterapia, de recuperación hematológica de la médula ósea post-quimioterapia todavía está pues muy lejana, ¿no? Siempre vamos viendo tanto los neutrófilos y los monocitos para tener una expectativa junto con el tiempo post-quimioterapia. Si yo tengo un recuento de plaquetas menos de 20.000 también, porque significa que mi paciente también va a necesitar soporte transfusional y que la infección también va a impedir que tenga una respuesta adecuada a las transfusiones porque está consumiendo plaquetas por la infección, ¿no? La desnutrición también es un factor importante, ¿no? Incluso hay estudios en los que evidencian que un niño con desnutrido pues tiene menor respuesta a las infecciones, ¿no? Eh, la albúmina menor a 2,5 también es un factor importante, ¿no? La PCR más de 90 se ha visto que los marcadores y de infección, los marcadores biológicos son sumamente importantes para hacer un seguimiento adecuado, ¿no? Valores de PCR más de 90 indican que el paciente pues va a tener mayor riesgo de muerte y mortalidad, ¿no? ¿Por qué esos valores? Porque ya se han realizado también estudios y en el último consenso que se vio también con la Sociedad Española de Hematología, con la Sociedad Española de Infectología, llegaron a ese consenso de que el valor, el punto de corte de 90 es un valor que ha tenido pues mayor impacto respecto a determinar qué pacientes tienen más o menos riesgo de desarrollar complicaciones en el contexto de una neutropenia febril. Algo que no solemos solicitar y que sí debemos tener en cuenta para valorar el riesgo del paciente es el lactato, ¿no? Muchas veces, el lactato y el bicarbonato, ¿no? Muchas veces en un paciente neutropénico febril nos enfocamos en el hemograma del PCR y no vemos otros marcadores que de repente nos puedan dar una mejor valoración o un mejor pronóstico del paciente para en pacientes que ya, y habitualmente lo pedimos ya cuando el paciente está con la complicación, ¿no? Con el shock séptico, con la descompensación hemodinámica, ¿no? Entonces, previamente sí es importante solicitar en un paciente, quizás en una primera valoración, dependiendo pues de cómo esté clínicamente el paciente, solicitar, ¿no? Un lactato sérico y solicitar gases, ¿no? Para ver cómo está también el bicarbonato, solicitar los electrolitos. ¿Por qué? Porque se ha visto en los reportes de que tanto el lactato y tanto los valores
más de 3 milimoles por litro y del bicarbonato menor de 17, se asocian con shock séptico y alta mortalidad en pacientes que tienen neutropenia febril, ¿no? Datos clínicos como la desnutrición, la intensidad de la fiebre también nos orienta a que esto de repente pueda ser un tema bacteriano. La taquicardia, la hipotensión, la taquimia son datos clínicos que nos orientan a que de repente podamos estar ya entrando en un cuadro de shock séptico, ¿no? Todas estas manifestaciones clínicas también se han estandarizado para determinar si un paciente tiene riesgo o no de descompensación, ¿no? Los signos de respuesta inflamatoria sistémica están muy bien determinados y muy bien catalogados y se utilizan eh, para determinar si el paciente tiene riesgo o no o si requiere o no un traslado a UCI, ¿no? La escala de BAT es bien específica y bien clara, la escala de valoración de alerta temprana en donde se semaforiza la condición clínica del paciente en rojo, amarillo, verde, para determinar si el paciente tiene riesgo o no de ir a UCI, ¿no? Dependiendo de las características clínicas que tiene, ¿no? ¿Y cuáles son las características que valora? Pues justamente son estas, ¿no? La presión arterial, la frecuencia cardíaca, la frecuencia respiratoria, es lo que justamente se valora dentro de la escala para determinar si un niño tiene o no necesidad de ir a una unidad de cuidados intensivos o necesidad de tener una monitorización más cercana, ¿no? Y como ya lo hemos comentado, la hipoaluminemia pues me da mayores complicaciones. La intensidad de la quimioterapia también es sumamente importante porque depende de eso, pues que vamos a tener las complicaciones o vamos a determinar el tiempo de recuperación de la médula ósea, ¿no? A mayor intensidad en la quimioterapia hay mayor afectación de la médula ósea y eso va a depender mucho pues del tipo de neoplasia, va a depender mucho cuál es el tratamiento que se le está dando al paciente y el momento en el que se encuentra, ya sea al debut, ya sea una recaída, o en qué momento se encuentra el tratamiento, ¿no? La intensidad de la quimioterapia, pues un niño con una intensidad, con una quimioterapia que ha recibido una reinducción, por ejemplo, un niño que ha recibido una quimioterapia de reinducción, pues definitivamente tiene más riesgo de complicaciones post-quimioterapia, ¿no? Y estamos con la expectativa de que probablemente pueda requerir manejo en UCI o pueda tener otras complicaciones infecciosas y hemodinámicas, ¿no? Va a haber una mayor afectación de la médula ósea si la quimioterapia es mucho más intensa. Y definitivamente, pues el trasplante de médula ósea también me da un mayor riesgo de mortalidad dependiendo el tipo de leucemia y dependiendo pues las complicaciones previas que haya tenido el paciente, ¿no? Ahora, en cuanto a la etiología, a las causas de la neutropenia febril, y esto ya es algo que está establecido, esto es algo que ya lo hemos visto, ¿no? Y lo vamos viendo continuamente, de que aún la E. coli sigue siendo el patógeno predominante, aún sigue siendo, sigue siendo la bacteria que todavía está muy presente en los cuadros de neutropenia febril, ¿no? Y bueno, la pseudomonas aeruginosa, sobre todo por el tipo de paciente que uno maneja, aunque nosotros vemos el riesgo que puedan tener de adquirir gérmenes resistentes también es alto, ¿no? En cuanto a las infecciones fúngicas, aquellos pacientes, según el tipo de neoplasia, ¿no? Ya sabemos que los pacientes con leucemia mieloide aguda tienen más riesgo de tener infecciones fúngicas. Incluso ya hay escalas para valorar qué tipo de paciente tiene más riesgo de tener infecciones fúngicas, ¿no? Aquellos pacientes con neutropenias prolongadas y neutropenias crónicas, y acá ya nos salimos un poquito de las neoplasias, por ejemplo, los pacientes con aplasia medular que tienen neutropenias crónicas o aquellos pacientes con neutropenias congénitas
que no responden a la terapia con factor estimulante también no tienen riesgo de tener infecciones fúngicas, ¿no? En cuanto a los principales protocolos, ahorita se han establecido varios protocolos en realidad para establecer el riesgo, ¿no? Porque justamente de cara a que se quiere evitar el sobretratamiento o se quiere evitar o disminuir el impacto que tienen los gérmenes resistentes, es que se utilizan escalas de valoración del riesgo de pacientes pediátricos con neutropenia febril, ¿no? Y dentro pues de estas escalas hay varias valoraciones que se hacen, ¿no? Muchas de ellas son valoraciones clínicas y otras laboratoriales. Dentro de ellas, pues las que se valoran principalmente, pues principalmente ver el hemograma y ver exámenes de laboratorio, ¿no? Hay valoraciones de riesgo incluso ya desde el año 96, por ejemplo, esta escala de valoración de Rakov que viene desde el año 1996, que fue como que un primer alcance de cuáles serían estas características que puedan tener los pacientes para evitar pues, el sobretratamiento y que no se compliquen o disminuir la mortalidad, ¿no? El recuento acá, en esta escala, pues lo que valora es el recuento absoluto de neutrófilos, de monocitos, perdón, ¿no? Un recuento absoluto de monocitos mayor a 100, porque implica que ya tengo pues expectativas de recuperación hematológica o la neutropenia no es tan profunda, tiene un bajo riesgo de bacteremia, ¿no? Otras escalas, como la de Alexander en el año 2022, ya incluye otras características, ¿no? Como el tipo de leucemia, el tipo de neoplasia, el tipo de quimioterapia, si es quimioterapia de inducción, si es un paciente, las características clínicas del paciente, si es un paciente con enfermedad progresiva o es una recaída de la médula ósea, características clínicas del paciente también, si está con hipotensión, taquimia, hipoxia, si hay cambios en la radiografía, si hay alteración del estado mental, si hay una mucositis severa, si hay vómitos, dolor abdominal, si hay un foco identificado de infección o otras características del paciente y relacionadas al tratamiento, ¿no? La ausencia de cualquiera de esos factores de riesgo, pues indica que hay un bajo riesgo de complicaciones en un niño con neutropenia febril, ¿no? La escala de Rondinelli también, y en esta escala ya incluyen el catéter venoso central, incluyen la edad y le da puntaje, incluye también el nivel de hemoglobina y la fiebre, ¿no? Y según estos scores, pues va a depender si el paciente tiene riesgo o no de complicaciones, ¿no? La escala de Santolaya, que es la del 2021, le da mucha importancia al tiempo post-quimioterapia y si es una recaída o no, porque de eso va a depender la intensidad del tratamiento, ¿no? Otras escalas posteriores incluyen características propias de la enfermedad, afectaciones de la médula ósea, recuentos celulares, ¿no? De neutrófilos, hemoglobina. Hay un primer acercamiento en el 2003 sobre la PCR y luego ya la última escala, que es la del 2010, donde ya incluye la intensidad de la quimioterapia, ¿no? El nivel de leucocitos, el nivel de plaquetas y el nivel de PCR y el nivel de la hemoglobina también, ¿no? Entonces, son escalas que nos sirven justamente para valorar el riesgo de complicaciones que puedan tener los pacientes. Cuando uno valora estas escalas, ¿no? Las escalas de estratificación de riesgo, nos ayudan bastante para determinar el riesgo de complicaciones, como lo repito, ¿no? Y si nosotros podemos tener en cuenta al menos una de estas escalas y decir, oye, mi paciente sí tiene riesgo de complicarse y tengo que monitorizarlo de una manera de repente más estrecha, entonces ese plus que yo puedo tener me va a disminuir significativamente el riesgo de que mi paciente se complique. Si independientemente de la fiebre,
independientemente de la temperatura que puede haber tenido hace 24 o 48 horas, veo un paciente que si bien es cierto ya no hace fiebre, ¿por qué? Porque la neutropenia también me va a generar. Yo no voy a esperar que un paciente neutropénico me haga fiebre. Si un paciente neutropénico me hace fiebre es porque ya hay un foco infeccioso que se activa, ¿no? Porque el hecho de que el paciente tenga neutropenia no significa que va a tener fiebre. Pero si un paciente neutropénico que tiene una disminución de la respuesta inflamatoria solo por la neutropenia, que ya de por sí esta respuesta inflamatoria está muy disminuida, entonces si este paciente que tiene una respuesta inflamatoria disminuida por la neutropenia hace fiebre, significa que hay un foco de infección que tengo que combatir, ¿no? Y justamente los otros marcadores me indican de que esto no solamente es por enfermedad, porque muchas veces hemos visto niños con fiebre que están con alta carga tumoral, con niveles de PCR menos de 50 incluso, pero tienen el PCR por encima de los valores normales, que no tienen un foco infeccioso evidente y que toda la carga que tienes principalmente por la enfermedad, ¿no? Por eso nos sirven las otras valoraciones y las otras escalas, ¿no? Porque yo puedo tener un niño con 24, 48 horas de febril, pero que empieza a hacer hipotensión, empieza a hacer taquimia, empieza a hacer disnea, pues no voy a esperar a que haga un siguiente episodio de fiebre para cambiar mi cobertura antibiótica, para ampliar mi cobertura antibiótica o recién para iniciar mi cobertura antibiótica. Entonces, estas escalas nos sirven mucho porque si yo tengo un paciente que ha recibido quimioterapia de altas dosis hace una semana y empieza a hacer neutropenia y hace un único episodio de fiebre y luego no vuelve a hacer fiebre, pues sé que todavía no va a recuperar y que probablemente se complique y debo iniciar tempranamente los antibióticos, ¿no? Estas escalas son mucho más útiles para los pacientes pediátricos a diferencia de los adultos, ¿no? Eh, Se me fue el nombre en este momento de la escala que utilizamos para los adultos, pero no se puede extrapolar esa escala para los niños. No es útil esa extrapolación. Por eso es que utilizamos y vemos la mejor forma de hacer la valoración en el paciente pediátrico, sobre todo en el paciente pediátrico oncológico, ¿no? El MASC, perdón, ya me acordé. Entonces, en los adultos funciona muy bien el índice, el MASC, ¿no? Para neutropenia febril. Pero en niños no es útil. Si bien es cierto, los parámetros pueden ajustarse, ¿no? Los síntomas, si el paciente tiene síntomas leves, moderados, si el tumor es sólido o hematológico, si hay antecedentes o no de infección micótica, la edad allí, ¿no? La edad, no si es menor de 60 años, ¿no? Para la escala de más, ¿no? Y la puntuación que me da, pues no son modelos que se puedan extrapolar a los niños, porque en algún momento alguien me preguntó, oye, ¿este modelo? Pues no es extrapolable para los pacientes pediátricos, ¿no? Pero sí estas escalas y cualquiera que ustedes deseen usar actualmente esta, la de más, la del 2010 es la más útil para nosotros porque incluye tanto la quimioterapia que he recibido previamente, y las características clínicas y también de laboratorio, que es lo que habitualmente estamos controlando en los niños, ¿no? Bien, y en cuanto, una vez que hemos identificado nosotros al paciente neutropénico febril, por concepto ya lo hemos identificado, entonces ya podemos dar un alcance respecto al tema, respecto al manejo, ¿no? Si yo tengo un paciente hemodinámicamente estable, sin riesgo de un germen resistente y lo voy a catalogar como bajo riesgo, pues puedo valorar el manejo ambulatorio, ¿no? El manejo ambulatorio ya va a depender mucho de cómo el médico tratante ya conozca a su paciente y cuántas infecciones ha tenido previamente, ¿no? Pero si tengo un paciente hemodinámicamente estable, sin riesgo de un germen resistente, pero catalogado como alto riesgo de neutropenia, debería iniciar monoterapia. Actualmente se considera iniciar monoterapia con un beta-lactámico con actividad antiseurohormona, ¿no? Con cefepima, ya sea piperacilina o ceftazidima. La recomendación es o piperacilina o ceftazidima. Cefepime, todavía no hay cierta controversia para usarlo como monoterapia, pero porque sí, el alcance que pueda tener cefepime con su actividad antiseudónica no es tan eficiente como ceftazidima o como piperacilina, ¿no?
Entonces, piperacilina o ceftazidima se puede usar como monoterapia, sobre todo valorando qué gérmenes tenemos en nuestro centro, ¿no? Siempre es importante considerar eso, ¿no? ¿Cuál es nuestro mapa epidemiológico y en función a eso dar el manejo y el tratamiento, ¿no? También hay que considerar situaciones específicas que pueda tener también cada paciente, ¿no? Si tiene dispositivos, si ha tenido infecciones previas, infecciones severas que han requerido manejo en UCI, o si tiene, pues, ostomías, eso también es importante considerarlo, ¿no? Si es un paciente hemodinámicamente estable con alto riesgo de un germen resistente porque ha tenido gérmenes previamente, porque ha estado en UCI, porque ha tenido colonizaciones por gérmenes resistentes, pues hay que ajustar la terapia a los aislamientos previos que ha tenido, a qué gérmenes tenemos nosotros y cuál es la condición clínica del paciente. Ahora, si de inicio tenemos un paciente hemodinámicamente inestable, pues hay que darle la cobertura amplia y agregar cobertura contra cándida, ¿no? Eso sí ya está establecido, ¿no? Luego, en el seguimiento, si tenemos una confirmación, una infección confirmada clínica o microbiológicamente, pues hay que hacer ajustes y definir la duración de la terapia, ¿no? En cuanto al tema del seguimiento, ¿no? Si es una infección no confirmada en un paciente de bajo riesgo, pues suspendemos ya a las 72 horas máximo, a las 96 horas en el seguimiento ambulatorio, pues ya estamos suspendiendo antibióticos no en la consulta ambulatoria, ¿no? Si el paciente está en manejo ambulatorio. Si el paciente está, si requiere hospitalización, pues siempre vamos haciendo seguimientos cada 48 y 72 horas. La efectividad de las reacciones febriles, como hemos visto, pues solo 10 a 30% de los hemocultivos son eh, positivos. ¿Es necesario tomar hemocultivo todos los días? No, no es necesario, porque realmente no es efectivo y damos incluso más riesgo de contaminación de los dispositivos y más riesgo de contaminación o de daño en la piel o contaminar nosotros al paciente, ¿no? Entonces, eso también es importante. ¿Qué es lo que nos dicen actualmente las guías? ¿No? Si yo tengo un paciente febril a las 72 horas, clínicamente estable, puedo valorar el desescalamiento de los antibióticos o suspensión o disminuir el espectro y valorar ya el alta, ¿no? Pero si en este tiempo eso no ocurre, pues vamos avanzando. Si a las 72 horas de incubación, o sea, el paciente está febril, está afebril, estable y no tengo crecimiento, porque si hay un germen, lo que también te dicen las guías es que si hay un germen creciendo a las 24 horas, ese hemocultivo va a empezar a salir positivo. Si inicialmente el hemocultivo es negativo y finaliza con un germen identificado, probablemente sea un contaminante, ¿no? También, adicionalmente a eso, si yo tengo un paciente que ya está 72 horas a febril, que ya está en su día 10, 11, 12, 13, 14, post quimioterapia, y que ya empieza a ver signos de recuperación hematológica con más de 100 neutrófilos, que, que tiene también más de 100 monocitos, entonces ya puedo ir valorando la suspensión y desescalar la terapia antibiótica, ¿no? Ahora hay pacientes que sí se demoran en recuperar y por ahí tenemos que ir valorando clínicamente la condición del paciente, ¿no? Lo mínimo que debería tener eh, el tiempo de terapia antibiótica pues va a depender de cada paciente, ¿no? Si el paciente está clínicamente estable, 72 a 96 horas hasta 5 días de terapia antibiótica es lo que vamos considerando, ¿no? Pero si el paciente está clínicamente inestable, lo mínimo que debería recibir son 7 días de antibiótico y ahí ir valorando cómo va clínicamente y según el germen que se va identificando, ¿no? Por eso es importante básicamente los cultivos. El hecho de no encontrar un crecimiento bacteriano o no encontrar un foco no significa que el paciente no requiera la terapia, ¿no? Algo que sí eh, necesitamos ir a la par es tener conceptos que nos permitan la disminución de las complicaciones y de la morbimortalidad de estos chicos, porque sí sabemos que si la recuperación hematológica va a ser prolongada, pues tengo que cubrirlo con lo que requiere, ¿no? Si requiere antibióticos, iniciar tempranamente. Justamente para eso se utilizan los modelos, la escala de valoración de alerta temprana y la hora dorada, ¿no? Si bien es cierto, con la hora dorada sirve para el ingreso de los niños para emergencia,
que reciban en la primera hora su antibiótico y muchas veces por hacerlo tempranamente, pues iniciamos antibióticos, pero no tenemos el dato si es que está neutropénico o no, porque por las cuestiones logísticas aún no podemos todavía saltar esa brecha, ¿no? Pero un paciente en hospitalización que sabemos que está recibiendo tratamiento, sabemos que está recibiendo quimioterapia y hace un primer episodio febril, no podemos demorar el inicio de los antibióticos, ¿no? Eso también lo debemos tener claro, ¿no? Bien, en cuanto a los antibióticos que se van a iniciar, pues va a depender si el paciente clínicamente está compensado o no y qué otros antibióticos ha recibido previamente o si es un primer episodio, ¿no? Tenemos las dosis allí de los antibióticos, ustedes ya conocen las dosis, ¿no? Ceftazidima, que es lo que tenemos en la institución, de 150 a 200 por kilo día en dosis de cada 8 horas, el meropenem 60 miligramos por kilo día, en 3 dosis, piperacilina tazobactam, 300 a 400 miligramos por kilo día, cada 6 a 8 horas, dependiendo si el paciente pues tiene o no alguna condición clínica también, ¿no? En cuanto a los antifúngicos, también algo que es importante que a veces se nos olvida la dosis de carga de los medicamentos, ¿no? Sobre todo el caspofungina, que es lo que iniciamos eh, con los pacientes con sospecha ya o que tienen persistencia de cuadros febriles, ¿no? Y la terapia combinada no ha demostrado mejores resultados clínicos, sobre todo en pacientes estables, ¿no? A veces lo que sí les decimos es no quememos antibióticos innecesariamente porque van a, uno, generar resistencia y ya no voy a tener que darle después al paciente, ¿no? Empezar con monoterapia en pacientes estables es lo más importante. El hecho de tener neutropenia en un paciente estable clínicamente con un bajo riesgo, pues hay que dar monoterapia y no dar de inicio, pues, carbapenems, que probablemente el paciente no lo requiera, ¿no? El tratamiento combinado de un beta-lactámico junto a un segundo antibiótico va a quedar reservado justamente para situaciones específicas, como un shock séptico, riesgo de microorganismos resistentes, teniendo en cuenta pues siempre nuestro mapa epidemiológico, ¿no? Y luego, bueno, si tengo ya un germen detectado, pues también hay que ver cuál puede ser el foco. Si yo tengo un catéter donde el punto de inserción del catéter está eritematoso, está con secreción, pues hay que retirar ese catéter, ¿no? Si tengo un absceso, hay que drenar los abscesos. Muchas veces los abscesos son tan pequeños que también porque el paciente no va a tener una reactividad inmunológica, los abscesos van a demorarse en tener una recuperación o tener una resolución clínica. Y eso también lo conversamos mucho con los cirujanos que se van a encargar de hacer el drenaje, ¿no? Es un tema que también conversamos mucho. Justo ahora tenemos un paciente en hemato que tiene un absceso pulmonar, que si bien es cierto es un absceso pulmonar pequeño, pero es una niña en inducción que aún no puede iniciar quimioterapia. Entonces optamos por hacer el drenaje del absceso para acortar y para disminuir el tiempo de terapia antibiótica para poder iniciar la quimioterapia, ¿no? Ahora, la clasificación en cuanto al riesgo de infección fúngica invasiva, esto es también bastante importante porque va a depender mucho para poder iniciar una terapia antifúngica a las características que pueda tener el paciente, ¿no? Los pacientes de alto riesgo de infección fúngica definitivamente son los pacientes con leucemia mieloide aguda, leucemia linfoblástica aguda de alto riesgo que ha recibido quimioterapia de altas dosis o una recaída post-trasplante, ¿no? Estos pacientes tienen alto riesgo de infección fúngica y debemos iniciar eh, terapia antifúngica, ¿no? Los tumores sólidos en realidad tienen bajo riesgo de infección fúngica, salvo que ya vengan con una infección previa, no es lo común en los tumores sólidos, ¿no? ¿Cuáles son los factores clínicos que me van a dar este riesgo? La neutropenia grave y prolongada, menos de 500 neutrófilos, la mucositis grave, el hecho de tener un dispositivo central, si he tenido una infección fúngica previa, linfopenia grave y prolongada, enfermedad injerto contra huésped en los pacientes post-trasplante y la infección por citomegalovirus en los pacientes post-trasplante también me condiciona el riesgo de tener una infección fúngica, ¿no? Sobre todo cuando estamos en el periodo post-trasplante. Y en cuanto a factores farmacológicos, si el paciente ha recibido corticoides a dosis altas durante más de 3 semanas,
si ha recibido anticuerpos monoclonales, si ha recibido citarabina, que es lo que usamos, pero citarabina a dosis altas, ¿no? Con las reinducciones. Si ha tenido terapia celular, también tiene riesgo de tener infección fúngica y los inhibidores de tirosina quinasa de Bruton, que es el ibrutinib, que se usa más que todo en pacientes con otro tipo de neoplasias, como la leucemia linfocítica crónica, ¿no? Síndrome de Richter, que se pueden utilizar estos medicamentos. Las medidas de soporte para los pacientes neutropénicos febriles, las medidas de soporte siempre van a ser orientadas a mejorar el estado clínico y hemodinámico del paciente, ¿no? La fluidoterapia, hay que ver cómo está el estado hidroelectrolítico, los analgésicos, eh, si es un paciente que está en manejo ambulatorio y está recibiendo quimioterapia oral, pues hay que suspender la quimioterapia oral, valorar no dar siguientes dosis o ciclos de quimioterapia. ¿No? En pacientes que reciben corticoides, siempre hay que, a veces esto se nos olvida también, ¿no? En pacientes que están en inducción y que están recibiendo quimioterapia, perdón, prednisona a dosis altas, y que tienen una descompensación hemodinámica o requieren ir a UCI, pues a veces se nos olvida esta dosis de estrés de corticoides, ¿no? Que muchas veces ayuda a mejorar la condición clínica. Y el inicio temprano del factor estimulante de colonias es controversial, va a depender del tipo de neoplasia. Siempre cuidamos de no iniciar cuando no es necesario, sobre todo porque nos va a dar mayor resistencia a la quimioterapia en cierto tipo de neoplasias, como ya eso también está establecido, ¿no? En la leucemia mieloide aguda procuramos no usar factor estimulante de colonias en la quimioterapia de inducción justamente porque puede estimular el crecimiento, la producción de células blásticas mieloides, ¿no? Entonces, tenemos mucho cuidado también de iniciar tempranamente las leucemias linfoides. Y ya el manejo es diferente cuando el paciente está en una terapia de consolidación o si es un tumor sólido, es un linfoma, ya el manejo es diferente y con seguridad podemos iniciar factor estimulante de colonias porque ya sabemos cuál es el ritmo de descenso y recuperación de la médula ósea, ¿no? Hay una, cuando tenemos también necesidad de mantener la quimioterapia, también utilizamos el factor estimulante de colonias, ¿no? Eh, ya con el equipo de enfermería, y eso está bastante arraigado en la institución, el lavado de manos, ¿no? El lavado de manos es muy importante justamente para determinar, disminuir el riesgo de contaminación o que nosotros contaminemos a los pacientes, ¿no? Ya están los 5 pasos del lavado de manos, cuando ustedes entran a evaluar a los pacientes, ¿no? Sobre todo los pacientes neutropénicos, ¿no? Para prevenir infección fúngica invasiva, en el hospital pues está prohibido plantas, flores, incluso en los dormitorios de los pacientes. Todas las habitaciones deberían tener filtro EPA y presión positiva, no es lo que tenemos en las salas de hematología y en las salas de trasplante. El uso de mascarilla cuando no hay filtro EPA, ¿no? Deberían usar los pacientes este tipo de filtro, el FPP2, excepto en casa, ¿no? En casa solamente evitar el contacto con otras personas que estén infectadas, ¿no? No recomendamos a los niños, y esto es algo que también es importante que conocerlo, ¿no? Los niños cuando están en el periodo de quimioterapia, tratamiento ambulatorio, sí les decimos que no vayan a la piscina, que no vayan pues, a la playa. Hay un periodo en el que sí ya les damos ciertas licencias a los niños y a las familias, ¿no? La dieta con baja carga bacteriana ya se ha demostrado que no disminuye las infecciones, no tiene un impacto importante para disminuir las infecciones, ¿no? Y en pacientes que no requieran, pues ningún aislamiento microbiológico que justifique, ¿no? De usar equipos de protección. ¿Qué deberíamos hacer? Y esto es algo que ya está en el consenso del manejo de pacientes neutropénicos febriles, con neutropenia y sepsis en pacientes con cáncer, ¿no? No administrar doble cobertura cuando no es necesario, no hacerlo de manera rutinaria para disminuir también y colaborar con los equipos de prueba de las instituciones, ¿no? Y la radiografía de tórax también esto es controversial. Yo cuando era residente siempre nos decían todo paciente neutropénico que hace fiebre, pues quimioterapia debe tener su radiografía, su examen de orina y todas sus valoraciones.
Ahora, con los consensos que se han visto, es de que si el paciente no tiene síntomas respiratorios, no requiere una radiografía, no requiere una irradiación innecesaria. Solo si tuviera síntomas respiratorios, pues hacerle la radiografía, no solo si está clínicamente indicado. Examen de orina en menores de 5 años, podemos valorarlo aún porque por allí puede haber una colonización asintomática que podría estar activada. Todavía es como que valorable, ¿no? Y si tiene síntomas urinarios, pues con más razón tomar pues los cultivos y los exámenes de orina, ¿no? Ahora, ¿qué debo hacer o seguir haciendo o asegurarme de que esto se haga? Tomar el cultivo de sangre periférica en el momento de la presentación de la fiebre, eso es importante. La toma de sangre para determinar el nivel de lactato en el momento, porque es algo que habitualmente no hacemos. Control rutinario de PCR y albúmina también. Envío de examen de orina en menores de 5 años, todavía está establecido hacerlo. Considerar cambiar el antibiótico oral a las 48 horas si se evalúa como bajo riesgo. Si inicia un paciente con terapia endovenosa y es un paciente de bajo riesgo que ya está recuperando neutrófilos, pues y tiene expectativas de recuperación, considerarlo como bajo riesgo y cambiar a terapia oral, ¿no? Y el considerar pues, tratamiento ambulatorio en aquellos pacientes que se consideran de bajo riesgo. Y algo importante y que procuramos siempre hacerlo en nuestra escuela de padres y algo que siempre hay que informar es que las familias deben ser informadas, ¿no? Siempre decimos de que un papá o una mamá que esté informado colabora, aunque el padre sobreinformado también obstruye muchas veces, ¿no? eh, los manejos o las intervenciones médicas que se quieran hacer, ¿no? Pero sí es importante informar a los papás sobre estos manejos del niño, si es que tiene fiebre, asegurarse de que lo pueda traer en el momento oportuno para una valoración, ya sea ambulatoria o por emergencia, ¿no? ¿Qué puedo seguir haciendo? Tratar a cualquier niño que no se encuentre bien clínicamente y con sospecha de sepsis con antibióticos, ¿no? Independientemente del recuento de neutrófilos o la temperatura, eso es lo que hacemos con la hora dorada, ¿no? Independientemente del recuento de neutrófilos, sabemos que es un niño oncológico que está recibiendo quimioterapia, que está con quimioterapia y es de fiebre, iniciar la terapia antibiótica, ¿no? Garantizar que los niños sean evaluados por un médico que conozca cómo se maneja la neutropenia febril y conozca efectivamente qué complicaciones pueda tener el tratamiento contra el cáncer, ¿no? Y garantizar la vigilancia y los patrones de resistencia y por fortuna nosotros lo tenemos en la institución. ¿Qué es lo que debo cambiar o qué es lo que debo hacer diferente o qué es lo que debo instaurar? Algo bastante importante es la hora dorada, ¿no? La hora dorada que se trabaja junto con el equipo de enfermería, con el equipo de emergencia, ¿no? Iniciar en la primera hora o que en la primera hora el paciente reciba su terapia con antibióticos, ¿no? El umbral para iniciar el tratamiento antibiótico es un recuento de neutrófilos de 500 o menos junto con una temperatura superior a 38. Pero también es importante considerar que mi paciente tiene menos de 1000 con expectativas a disminuir, también es un umbral para el inicio de terapia antibiótica, ¿no? Hay muy poca evidencia para recomendar uso de profilaxis antibiótica o factor estimulante de rutina para prevenir la sepsis. Efectivamente, yo no le voy a dar a un paciente con una profilaxis secundaria que no está neutropénico, no le voy a dar antibióticos, no le voy a dar sulfamethoxazol para PCP, o sea, no tiene indicación, ¿no? Y tampoco le voy a dar a un paciente que no está neutropénico con hoy día, si sé que recién la próxima semana pueden caer los neutrófilos, no le voy a dar ahora, sino con la primera caída de los neutrófilos poder darle el factor estimulante de colones, ¿no? El filgrastim. Y el punto de vista del hematólogo, a veces sí tenemos ciertas discrepancias con los colegas, pero siempre tratamos de buscar un consenso, ¿no? La neutropenia febril es una complicación bastante frecuente y que tiene una alta mortalidad aún. Es importante conocer el riesgo de la neutropenia febril, no conocer su estado clínico, comorbilidades, el uso de medicamentos. Aquellos esquemas de alto riesgo van a producir neutropenia febril en una proporción mayor al 20%. Nosotros ya sabemos de que si es un paciente que ha recibido quimioterapia de altas dosis o que es un paciente con una LLA de alto riesgo que recibe quimioterapia un poquito más intensa, de todas maneras va a ser un cuadro de neutropenia, ¿no? No necesariamente se prolonga, se recupera, pero estamos con la expectativa de que igual cualquier paciente se puede descompensar, ¿no? En aquellos pacientes que tienen neutropenia y que tienen alto riesgo de descompensación, pues vamos dando
terapias en función a cómo han sido también los antecedentes previos del paciente, ¿no? El tratamiento empírico igual vamos evaluando cada 2 a 4 días y lo vamos ajustando a la respuesta y el estado clínico del paciente, ¿no? El uso de filgrastim en aquellos pacientes que tienen riesgo elevado, si lo vamos iniciando, ¿no? Y va a ser según las condiciones clínicas del paciente y otros factores, el tipo de enfermedad. Como ya hemos comentado, en las leucemias mieloides en inducción, procuramos no hacerlo para no eh, disminuir las posibilidades de respuesta al tratamiento, ¿no? Entonces, si un paciente ha tenido una neutropenia febril severa que de repente ha condicionado un ingreso a UCI, este también es un dato importante en el que nosotros valoramos justamente para dar las siguientes quimioterapias. Es un dato bastante importante si es que el paciente tiene indicaciones de ir a trasplante, ¿no? Y el filgrastim, que es el factor estimulante de colonias, pues es justamente el que se usa como profilaxis, en profilaxis primaria o secundaria. Y tres pilares fundamentales para disminuir las complicaciones de un niño con neutropenia febril, el diagnóstico temprano, el tratamiento prioritario dentro de la primera hora, debe iniciar terapia antibiótica y una evaluación minuciosa para identificar los posibles focos infecciosos que pueda tener el paciente, ¿no? Este mapa mental está muy bonito. Definimos acá la neutropenia febril, anormalidad del nivel de neutrófilos en sangre y presencia de fiebre. Causas, quimioterapia, desórdenes de médula ósea, infecciones y desórdenes autoinmunes. Factores de riesgo, la edad, ¿no? Los niños más pequeñitos tienen más riesgo, condiciones de salud que también pueda tener previamente y quimioterapia reciente, ¿no? Esto es importante. Síntomas, fiebre, malestar, fatiga, lesiones en la mucosa oral, lesiones en piel. El diagnóstico con el hemocultivo y el recuento, exámenes de sangre y el recuento de neutrófilos e identificar la causa base, ¿no? O si es que hay un germen identificado. Tratamiento, hospitalización en la mayoría de casos, otros se pueden manejar de manera ambulatoria. Terapia antibiótica, como ya hemos visto, si es un niño de bajo riesgo. De neutropenia, dar terapia ambulatoria oral, usar el factor estimulante de colonias y el manejo de la causa de fondo, ¿no? De la neoplasia o de la infección o del foco que se está identificando. ¿Cuáles son las complicaciones? La sepsis, la prolongación de la hospitalización sobre todo, y la infección fúngica invasiva que sí me va a generar un tratamiento prolongado, luego tener que dar profilaxis secundaria, periodos de neutropenia, y bueno, esto más o menos es la figura de todo lo que tenemos que hacer en un niño neutropénico febril post-quimioterapia, ¿no? El día de mañana es el Día Mundial del Donante de Sangre, ¿no? Los invito a todos ustedes a participar como donantes. Siempre es importante que en sus instituciones tengamos este acto de amor hacia nuestros semejantes, ¿no? Donar es amar, como bien dice el don. Y hace poco hemos celebrado el Día del Matón, 3 de junio de todos los años. Muy bien, muchas gracias. Por allí he visto algunas preguntas y justamente sobre lo que hablábamos de todas las escalas, ¿no? Me preguntan perdón, de las escalas de estratificación, perdón, de las escalas, ¿cuál es la que recomiendo? En realidad utilizamos un mix de estas escalas, pero sí la escala, justamente la del 2010, la que usa mucho la Sociedad de Oncología Pediátrica también, en el consenso, es la escala de Amala del 2010, que va a incluir la intensidad, la quimioterapia, el recuento de neutrófilos, la hemoglobina, el valor de las plaquetas, ¿no? Y justamente se hace una reevaluación, una revaloración, ¿no? Entonces, las que se puedan ajustar en realidad a la realidad que podamos tener en función a otros factores, ¿no? Porque también tenemos que ver la condición clínica del paciente, tenemos que ver los valores de PCR, ¿no? Que eso también, si yo tengo un paciente neutropénico febril con PCR más de 90, con PCR en 200, lógicamente tengo que valorar, ampliar cobertura o iniciar terapia antibiótica de manera más
específica, ¿no? O más temprano. Entonces, las escalas nos ayudan a tomar decisiones justamente para saber si es que tengo que ampliar la cobertura, si tengo que catalogarlo como un paciente de alto riesgo o tener la expectativa de que este paciente pueda ir a UCI. Y las otras escalas, como la escala de valoración de alerta temprana, que es el EVAT, es bastante importante porque ahí no necesitamos ni siquiera ver el hemograma, ni siquiera ver el PCR, ¿no? Porque lo vemos clínicamente. La valoración clínica es sumamente importante. Las escalas nos ayudan, pero si yo tengo una escala que la escala me dice que el paciente es de bajo riesgo o de riesgo intermedio, pero tengo un paciente hipotenso, tengo un paciente que está con taquipnea, pues tengo que dar mayor atención a la condición clínica del paciente. O si tengo un foco infeccioso, como ya nos ha pasado, tengo un foco infeccioso que no mejora clínicamente y veo que el paciente va a seguir neutropénico por lo menos 1 o 2 semanas, pues tengo que valorar el cambio de la terapia antibiótica y no esperar que de repente infectología lo evalúe o que de repente el PROE me dé pase, no insistir con esta valoración, porque muchas veces quien conoce más al paciente es el médico que lo está viendo diariamente, ya sea en la consulta o ya sea en la hospitalización, ¿no? Bien, yo muy agradecida de tener el espacio de compartir con ustedes. Si es que tuvieran alguna otra pregunta, ya de repente lo pueden hacer por correo, me pueden hacer llegar por correo las preguntas y yo puedo responder también. Si hubiera alguna otra consideración, creo que podemos dar por terminada la sesión, no sé.